Hola, encantada de saludarlos el día de hoy con esta instrucción de la semana. Hoy no tenemos canalización del mensaje de los ángeles para la semana, esas se las voy a pasar mañana. Hoy quiero proponerles que hablemos juntos de un tema que es muy bonito, de un tema que es muy importante para todos nosotros, que tiene que ver con el fortalecimiento de las virtudes y con el fortalecimiento de los talentos. Y lo traigo porque las virtudes también son ángeles. Cuando hablamos de las categorías de los ángeles, las virtudes y las potestades están en una de las categorías de estos seres tan magníficos, tan hermosos, tan llenos de amor, de estas energías que nos alimentan tanto. Entonces hoy vamos a hablar de cómo nos fortalecemos a nivel espiritual y de cómo fortalecemos nuestras virtudes, ¿sí? Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos. Mi nombre es Paula Andrea Castrillón. Para los que no me conocen, estoy encantada de saludarlos, estoy encantada de verlos acá, a las personas nuevas que apenas se están acercando a nuestro canal también. Bueno, como les decía, el tema que traemos hoy es el del fortalecimiento espiritual, el fortalecimiento de las virtudes. Traigo entonces, si me ven mirando hacia abajo es porque tengo aquí mis noticas listo y no quiero que se me vaya a pasar pues nada de lo que había preparado para ustedes y tampoco nada de lo que recibí esta mañana en la madrugada de los maestros y los guías espirituales, listo. Entonces traigo acá 2, 4, 5 pasos que nos van a ayudar para el fortalecimiento adecuado de nuestras virtudes. El primer paso, el que pareciera más complejo de todos, y por eso quise arrancar por ese, y es justamente del que me hablaban los maestros esta mañana en la madrugada. Tiene que ver con superar las pruebas, aprender a superar las pruebas. Pero este tema de aprender a superar las pruebas, vamos a verlo con un nivel de conciencia diferente. Vamos a salirnos de la queja un poco, porque cuando nosotros nos hablan de superar esa prueba, a veces estamos un poquito en la queja, en el dolor que nos produce la situación por la que estamos pasando, en el cansancio, en el estiramiento espiritual que esto nos está generando, en el agobio, y no vemos más allá de lo que precisamente esta situación está generando en nosotros. Entonces ahí yo quiero que veamos tres aspectos de este primer paso, ¿sí? El primer paso, el primer aspecto de este primer paso que tiene que ver con superar las pruebas, tiene que ver con cómo pedimos la virtud, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros decimos, Señor, voy a poner un ejemplo, dame paciencia, Señor, dame misericordia, Señor, dame paz, Señor, dame amor, Señor, dame comprensión, Señor, dame guía, dame sabiduría, dame... ¿Sí? Y empezamos a pedir y estamos pidiendo desde la carencia, ¿sí? Estamos diciendo, Señor, no tengo esto, dámelo. Y para poderlo tener, lo que Dios hace, lo que el universo hace, lo que los guías espirituales hacen, lo que los maestros hacen con nosotros, el destino, el universo y la vida misma, no es justamente coger una varita mágica y decir, Paula, ten paciencia, y me la ponen por aquí como si eso fuera un moñito que yo pudiera llevar en la cabeza o cualquiera de nosotros. Lo que hace la vida, como en los deportes de alto rendimiento, es entrenarnos en eso que nos decimos que nos está haciendo falta. Entonces, cuando decimos dame, le estamos diciendo, mira, no lo tengo, entréname, llévame a la escuela donde yo puedo aprender de la paciencia. Y resulta que en la escuela, como si yo fuera un deportista de alto rendimiento, de atletismo, por ejemplo, donde yo quiero aprender a tener velocidad y a tener rendimiento en el atletismo, lo que hacen es ponerme a correr para generar justamente eso, ¿cierto? Velocidad, capacidad, eficiencia y rendimiento. Lo mismo pasa acá. Si yo pido paciencia, me van a poner a pasar por una serie de situaciones en las cuales yo me entrene para comprender ese don, ese talento, esa virtud que estoy pidiendo. ¿Cuál? La paciencia.
Entonces en nosotros está la capacidad, si somos conscientes de lo que somos realmente a nivel espiritual, está la capacidad de decir, bien Señor, yo soy luz, tengo todos estos talentos, tengo todas estas cualidades, soy amoroso, soy dulce, soy tierno, soy misericordioso, soy comprensivo. Gracias Señor. Ahora bien, si tú puedes, si tú quieres, porque Dios todo lo puede, ¿cierto? Estoy redactando una oración pues como más desde la gratitud. Si tú, Señor, quisieras con solamente un pensamiento, una decisión tuya, un halo de luz tuya, una instrucción tuya, una orden tuya, yo podría ser más, ¿cierto? Yo podría ser más amoroso, más misericordioso, tener mayor comprensión, tener una visión más amplia de la vida, tener más capacidad de aceptación, ¿cierto? Y te agradezco profundamente por lo que soy, Señor, y esto que estoy pidiendo te lo pido en el amor. Envíame por favor maestros del amor. Yo estoy atento y dispuesto desde mi corazón y abro mi mente y mi corazón para recibir toda tu enseñanza, Dios. ¿Cierto? A partir del Espíritu Santo, a partir de los ángeles, de los guías, de los maestros. Y cuando yo hago eso y me dispongo mentalmente, entonces los maestros comienzan a ser diferentes. ¿Cuáles maestros? Las señales, ¿sí? Y en señales cabe todo tipo de cosas. Cabe que yo voy caminando y de pronto paso por la vitrina de una librería y leo el título de un libro que de alguna manera me genera un movimiento interior. Cabe que voy por la calle y dos personas están hablando de algo y yo les escucho una frase que me genera, un movimiento interior, que me toca. Cabe que un amigo me llama y me dice, mira, estaba pensando en ti y quería decirte esto. En el mundo de las señales y de la guía y de la instrucción de los maestros caben muchas cosas, ¿cierto? Porque es un mundo infinito de posibilidades. Entonces, lo primero es eso. ¿Cómo pido la virtud? ¿Sí? ¿Desde qué lugar estoy pidiendo la virtud? La estoy pidiendo desde la carencia para que entonces lleguen maestros de entrenamiento en un alto rendimiento, ¿cierto? Maestros del dolor, como también los hemos llamado, o la estoy pidiendo no tanto como pedido, sino desde la gratitud, como un ser que reconoce su propia luz, que ya es abundante, que ya es amoroso, que ya es misericordioso y que está en total disposición desde su mente, desde su alma también, a activar esa chispa divina de Dios, esas otras chispas divinas de Dios. A ver, pues realmente hay una, pero es como que nos activemos en la plenitud de Dios, ¿cierto? En la plenitud de la luz divina que hay en nosotros. El otro el otro punto de este primer paso tiene que ver con amar el proceso de aprender. Porque cuando hablamos de ser virtuosos, entonces lo que decimos es, yo quiero tener esa virtud ya, ¿cierto? Yo quiero tener ese talento ya, yo quiero ser ya lo suficientemente comprensivo, lo suficientemente paciente, lo suficientemente misericordioso, o tener este talento de hablar en público, o tener esta capacidad, ¿sí? Cualquiera sea la capacidad que cada uno de nosotros quiere desarrollar, pero la queremos ya y no entendemos que todo es un proceso y que cada cosa que vamos aprendiendo en el camino nos lleva a hacer cada vez más, a hacer cada vez más, ¿cierto? Entonces, si no amamos el proceso, significa que se nos está olvidando agradecer. Y agradecer, vuelvo y digo, es un paso fundamental de todo lo que es el entrenamiento espiritual, para que te siga llegando más, para que te siga llegando más de eso. Mire, lo mismo aplica no solamente para fortalecernos en las virtudes nosotros mismos, sino para fortalecer en las virtudes, acompañar a los otros, a los que amamos, en el fortalecimiento de sus virtudes. Ustedes no se imaginan, y lo puedo compartir, las cosas que yo he logrado con personas a las que amo, a partir de justamente esto. O sea, si en lugar de decirle es que a ti te falta esto, es que tú no haces esto, es que tú no haces aquello, las veces que yo he sido capaz de elevarme por esta situación,
por encima de esta situación y decirle todo lo contrario. Gracias por tu gesto de amabilidad esta semana, aunque yo hubiera querido más gestos de amabilidad, pero si solo tuvo uno, le agradezco ese, ¿cierto? Seguramente tuvo más, solo que yo solo vi uno. Pero entonces no digo, gracias por tu solamente un gesto de amabilidad que tuviste esta semana. No, gracias por tus gestos de amabilidad. Gracias por tu ternura. Gracias por las canciones que me dedicaste. Gracias por los besos que me diste. Gracias por tus mensajes. Gracias por tu saludo. Gracias por el beso que me diste en la mañana, al amanecer, ¿cierto? Gracias por el cafecito al que me invitaste, por el tiempo que compartiste conmigo. Cuando yo lo hago desde ahí, ¿qué pasa? Esa persona siente el deseo de ser más luz de lo que es, entonces empieza a desarrollarse más. Ah, es que gusta que yo envíe mensajes, voy a enviar más mensajes. Ah, es que gusta que yo dedique tiempo, voy a dedicar tiempo. Ah, es que gusta que yo salude o que yo dé un mensaje, un saludo matutino, entonces voy a saludar más, ¿cierto? Esa es nuestra forma ideal de potencializar en el otro todas sus capacidades, todas sus virtudes, en lugar de estar en la queja, en la carencia, diciendo es que tú no tienes esto, tú no haces esto, tú no haces aquello. Entonces aplica tanto para nosotros como aplica para los otros, aplica tanto para nosotros mismos como aplica para los otros. Pero también recordemos un mensaje que nos daban los ángeles la semana pasada, creo que era en el mensaje de la semana pasada, donde nos decían que ellos, que los ángeles también nos dan cuando nos piden, cuando nos exigen. Esto es muy, muy importante, porque nosotros creemos que los ángeles desde la cantidad pues de virtudes, desde todo esto que pueden hacer por nosotros, llegan como magos y nosotros decimos, voy a decir cualquier cosa, me quiero ganar la lotería, entonces me gané la lotería. Quiero encontrar un parqueadero, porque pues muchos empiezan a entrenarse en su capacidad de manifestación con este tipo de cosas materiales. Entonces voy a encontrar un parqueadero y se lo encuentran, ¿sí? Voy a encontrarme una persona con una camiseta de tal color y se la encuentran. Voy a salir del taco de la congestión vehicular de tal manera y lo logran hacer. Se están entrenando en su capacidad de manifestación y muchos se apoyan en los ángeles para la manifestación. Entonces, angelitos, ayúdame a encontrar un parqueadero. Angelitos, ayúdenme a recibir o envíenme un mensaje sobre qué hacer en esta situación. Y está bien, ellos nos dan algunas cosas, las entregan así, nos ayudan así, pero hay otras veces que los ángeles lo que hacen es ayudarnos sacando de nosotros lo mejor, nuestra mejor versión, entrenándonos, voy a usar un término, exprimiendo de nosotros lo mejor que podemos dar. Ellos sí, entonces ahí actúan como entrenadores, como los entrenadores de un deporte de alto rendimiento. Cuando han visto ustedes que el coach le dice al deportista, sí, por ti, siéntate, descansa, duerme, no te exijas tanto, tú no puedes correr esta distancia. Al contrario, todo el tiempo le están diciendo, dale, tú puedes, exígete más, vamos a poner hoy un tanto más en la distancia que vas a correr, vamos a poner hoy un tanto más en la velocidad, vamos a poner un tanto más hoy en el esfuerzo, ¿cierto? Eso mismo hacen los ángeles muchas veces con nosotros. Nosotros empezamos a preguntarnos, pero sí, angelitos, voy a poner un caso cualquiera. Ustedes o nosotros, pues tenemos una relación que necesitamos superar, una relación de pareja que necesitamos superar. Y de pronto ocurre que le pedimos a los ángeles, ayúdame, o si es por mi bienestar, para verme con esta persona, porque la quiero ver, ¿cierto? Y aparece la persona y de pronto te llama y te dice, veámonos, hagamos esto, tomémonos un cafecito, hagamos algo. Y resulta que después lo que ocurre, después de verse, lo que ocurre es una fractura. Y entonces una fractura en la relación. Y entonces nosotros nos preguntamos, pero Ángeles, ¿aquí qué pasó? Si yo había pedido esto, porque justamente vino la persona y se fue. ¿Por qué pareció que me lo estaban dando y me lo quitaban? Porque es que los ángeles tienen una
dimensión superior frente a la cual evalúan nuestras aparentes necesidades. Y puede ser que nuestra necesidad nosotros estábamos manifestando, deseando desde el querer y la dependencia a otro, o de otro, mientras que lo que los ángeles y los seres de luz querían frente a nosotros era que asumiéramos y fuéramos capaces de superar justamente esto, de superar la necesidad del amor de otro y entender que nosotros mismos somos capaces de darnos amor, ¿cierto? Entonces, desde esa visión superior que tienen los ángeles, los seres de luz, los maestros, no podemos de ninguna manera juzgar y bajo nuestra óptica diciendo que lo que estamos viviendo o que esas cosas por las que estemos atravesando en un momento determinado, entonces no resultaron ser de la ayuda de los ángeles, ni de Dios, ni del Espíritu Santo, ni de los guías, ni de los maestros, porque ellos siguen ahí desde ahí sí lo voy a decir porque aquí se trata también de fe, desde una visión de la fe siguen ayudándonos todo el tiempo, siguen estando con nosotros todo el tiempo y siguen generando experiencias para nosotros que en verdad nos hagan crecer en el fortalecimiento de la voluntad, nos hagan crecer en el fortalecimiento del amor, nos hagan crecer en el fortalecimiento de la fe y de la esperanza. ¿Listo? Bueno, entonces, entendido este primer punto, apenas vamos en el primero, voy a tratar de agilizar un poquito. Entendido este primer punto que nos habla de superar las pruebas, entonces vamos a ir recapitulando. Primer paso, superar las pruebas con 3 elementos. El A, cómo pedimos la virtud, ¿cierto? No pedirla desde la escasez, sino pedirla desde el agradecimiento. El B, amar el proceso, ¿sí? Amar ese proceso de aprender y entender que está siendo el proceso perfecto que necesitamos, pero también entender que hay momentos en los que ya hay que parar y decir, bien, yo ya aprendí de esto, no tengo por qué seguir en esta situación de dolor, renuncio o a las situaciones o a las personas o a los contextos a los que tenga que renunciar para poder avanzar, porque si no me voy a quedar ahí en el maestro del dolor, ¿sí? Y C, entender que los ángeles nos dan también a medida que nos exigen. Esto es a medida que generan en nosotros nuestra mejor versión, como buenos coaches que son, ¿cierto? Entonces generan en nosotros que saquemos la mejor versión de nosotros mismos que podamos ser. Bueno, el segundo paso tiene que ver con vencer nuestros miedos. Pero cuando hablamos de vencer nuestros miedos, y aquí también quiero que lo veamos desde otro nivel de conciencia, no estamos hablando de los miedos materiales, es decir, ay, si yo tengo miedo a que me pique la araña, la serpiente, la hormiga, yo tengo miedo a caerme le tengo miedo a las alturas, sino, y me lo decían los maestros esta mañana en la madrugada, ¿a qué le tienes miedo real? O sea, un miedo profundo. A que alguien se vaya de tu vida, a que alguien no te quiera, a perder una parte del cuerpo, a caer en una enfermedad, a caer en la pobreza. Esos miedos profundos que están realmente todo el tiempo ahí latentes y que te generan unas ciertas además de creencias, actitudes limitantes frente a los otros y frente a la vida misma, ¿sí? Que te restringen el disfrute, que te restringen vivir, que te restringen salir a la vida y afrontar lo que haya que afrontar. ¿A qué le tienes miedo realmente? Pregúntate eso. Cuando tú logras entender la respuesta y decir, bien, yo le tengo miedo a la soledad, por ejemplo, yo le tengo miedo a que mi pareja no me quiera, otro ejemplo. O yo le tengo miedo a la pobreza, otro ejemplo, cancelados todos esos ejemplos. Pero entonces, por ejemplo, una persona que le tenga miedo a la pobreza es una persona que se está saboteando permanentemente sus posibilidades de riqueza. Porque el que juega a no perder nunca va a ganar, sigue jugando a perder, ¿sí? Mientras que si yo entiendo, está bien, ahí hay un miedo y hago mi mejor esfuerzo por superar ese miedo, por entrenarme, por aprender cómo superarlo, ¿cierto? Y salgo de ahí, ya voy a empezar a jugar, a ganar, ¿sí? Entonces ya puede que ya no le tenga miedo a la pobreza,
¿sí? Sino que cambie mi perspectiva del miedo, pero voy avanzando, ¿sí? Voy avanzando en ese paso a paso de superar las pruebas y de superar mis propios miedos desde una dimensión mayor, desde una dimensión más profunda. En este sentido, también el tercer paso tiene que ver con vencer las dudas. Miren, ¿cómo venzo las dudas y cómo se vencen los miedos? La única manera de vencer una duda y de vencer un miedo es afrontándolo, entrenándose, como cuando estamos aprendiendo a nadar. Este ejemplo yo lo pongo muchísimo. Si estoy aprendiendo a nadar, yo no me tiro al agua de primero. Hay un momento en el que sí tengo que tirarme al agua, pero antes mi entrenador de natación o mi profesor de natación lo que hace es que ahí en la orillita primero me sienta y me dice, mira, mueves los pies así, la brazada es de esta manera, cuando estés bajo el agua no puedes respirar, tienes que sacar la cabecita, respirar, ¿cierto? Me explica el paso a paso. Lo mismo tengo que hacer yo. Si hay algo que me genere duda o temor, yo me nutro, me alimento, me capacito, me entreno, aprendo sobre eso, lo escucho, lo veo en videos, pregunto a los amigos, en fin, hago todo lo que sea necesario para entenderlo desde la mente. Y luego empiezo a entrenarme. Entonces, como cuando estoy aprendiendo a nadar, no me tiro al agua todavía, me paro en la orillita y meto los pies y empiezo. Ah, bueno, entonces ya te puedes dar la vuelta y estirar los pies y dar las pataditas, listo. Ah, ya te puedes soltar un poquito, suéltate un poquito. Hasta que un día pasó que cruzamos la piscina, ¿cierto? Que hicimos la piscina completa. Lo mismo ocurre en este caso cuando se trata de vencer los miedos y de vencer las dudas. Tenemos que fortalecernos en ese aspecto, ser capaces de empezar desde cosas pequeñas a cosas grandes. Y aquí yo quiero pasar al cuarto punto, que tiene que ver con el desacomodarnos. Si yo me quiero entrenar espiritualmente, tengo que estar listo y ser capaz de desacomodarme eventualmente. Una vez a la semana, y lo voy a decir, ustedes van a decir, Paula, ¿qué es eso que usted está diciendo? Pero es cierto, una vez a la semana, una vez al mes, duerma en el piso. Sienta lo que es el piso y entienda la diferencia entre lo que es dormir en el colchón, en su buen colchón de lujo, si lo tiene de lujo o como lo tenga, y dormir en el piso. Desacomódese. Tiene que ir a un lugar que le queda en carro, en vehículo, en taxi a 20 minutos. Prepárese. Caminando es una hora. Camine una hora. Desacomódese. Demuéstrese a usted mismo que usted puede lograr grandes cosas. Usted está acostumbrado a ir a los mejores restaurantes. Una vecesita, cómase una cosa sencilla. Haga ayuno. Un día que usted tome galleta de sal o pan y agua, no le hace daño, no le va a hacer daño si ese día no comió carne, no se va a morir, estoy segura de que no, ¿cierto? Entonces váyase desacomodando en pequeñas cosas y no le estoy diciendo vuélvase un radical en esto, ni vuélvase un fanático, no, simplemente le estoy diciendo para hacerme entender muy bien en que el espíritu, cuando empieza a entender que no es este cuerpo, ¿cómo lo hace? Precisamente de esa manera. O sea, ¿cómo activo yo a mi espíritu? Haciéndole entender que no es mi cuerpo. ¿Y cómo le hago entender que no es mi cuerpo? Diciendo, ve, dormí en el piso, me levanté y nada pasó. Ah, me está doliendo por aquí, pero estoy bien. No importa. Tuve que caminar una hora más. No importa. No importa, nada te pasó, tú sigues siendo feliz, sigues siendo el ser amoroso, lleno de todas esas cualidades y todas esas virtudes que estamos diciendo que hay que potencializar y que hay que entregar. Listo, entonces, desacomódense un poquito. Nosotros desde la programación neurolingüística hablamos de entrenar la mente, la fuerza de voluntad y entrenar el cuerpo. Pero nosotros acá, que estamos hablando de temas más fenomenológicos y de temas espirituales, pues ya podemos decir que lo que realmente estamos hablando ahí es de entrenar el espíritu, de activar el espíritu, de despertarlo para que nuestro espíritu no siga dormido, sino que se sienta con esa fuerza para poder ir al mundo y lograr grandes cosas. Pero no lo va a hacer hasta que no descubra que puede lograr las pequeñas, y las pequeñas están
hechas en cosas como las que les acabo de decir. Poner el cuerpo a caminar, poner el cuerpo a que no coma siempre lo que está pidiendo, poner al cuerpo a que se incomode un poco. No es el fin del mundo y no te va a pasar nada. Tu esencia espiritual no se va a lastimar, a menos que sufras, por ejemplo, una enfermedad como un tema de azúcar, de diabetes, en fin. Y ahí sí, si vas a programar un ayuno, acompáñate de tu nutricionista, ¿cierto? Pregúntale, ¿cómo puedo hacer yo un ayuno que me permita, que no me afecte pues a nivel de salud de manera drástica, pero que te permita a ti seguir entrenando tu espíritu? Por ejemplo, los que viajamos, entonces, ay, ¿qué pasa si un día no me quedo en el mejor hotel, sino me quedo en un hotel más sencillo? ¿Qué pasa si me baño con agua fría? ¿Qué pasa si no me baño con agua caliente? ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo empiezo a quitarme un poco todas esas comodidades a las que estoy tan acostumbrado, para demostrarme que puedo con pequeñas cosas y que puedo ir avanzando hacia grandes cosas? Entonces, después, listo, yo quiero desarrollar o tener la virtud, las virtudes suficientes para enseñar a otros. Pues tengo que seguir aprendiendo, entonces tendré que madrugar más para estudiar, tendré que madrugar más para meditar, en fin, lo que cada uno quiera aprender y en eso es lo que cada uno se quiera entrenar, tendrá que saber que hay cosas en las que se tiene que desacomodar para poderlo lograr, y eso incluye a veces tener que renunciar al contexto. Y en esto yo quiero ser muy enfática, porque los guías y los maestros también insisten mucho en esto. Y no se trata de que de que tú te vuelvas elitista o te separes del mundo o no lo veas, pero no tienes cómo entrenar adecuadamente el espíritu si te sigues relacionando con personas que te están quitando energía, que son negativas, que no, o que se ponen negativas, o que no te están aportando, o que no te están inspirando a crecer, o que no te inspiran a ser una mejor versión de ti mismo. Sitios con energías de baja vibración, películas, libros, ¿sí? Entonces, imaginémonos que nosotros somos como esa vasija de ese repositorio, y es que efectivamente así lo somos, donde, bueno, de eso lo vamos a hablar después, nuestro ángel de la divina presencia yo soy, él debe caber, ¿cierto? Él debe llegar e instalarse ahí. Pero si nosotros no tenemos ni la contextura física, ni la capacidad física, ni las condiciones medioambientales para mantener esa vibración alta, entonces no lo vamos a lograr. Y el ángel de la divina presencia yo soy no va a llegar, pues no va a llegar cuando nosotros tanto lo estamos pidiendo, ¿cierto? Sino hasta que desarrollemos efectivamente esta serie de condiciones, tanto del entorno, esta serie de condiciones tanto del exterior como la serie de condiciones interiores que necesitamos desarrollar para que nuestro ángel de la divina presencia yo soy tome el absoluto control de nuestro cuerpo y de nuestra vida. ¿Listo? Entonces eso incluye lo que comemos, el peso, cuánto estamos pesando, la música que oímos, las personas con las que tenemos intimidad, nuestras relaciones sexuales, las personas con las que ellos han tenido intimidad, el karma que estamos generando para nosotros y el karma que estamos generando para otros, ¿cierto? El karma que las personas con las que tenemos intimidad han generado también para su vida y para la de otros. Esto incluye cuidar muy bien el contexto, de tal manera de que el ángel de la divina presencia yo soy, por ejemplo, pueda tomar, como decía ahorita, el absoluto control, no solamente de tu cuerpo, sino también de tu vida, ¿sí? Y en la medida en la que vamos permitiendo que se generen todas estas condiciones para que este ángel del que les estoy hablando, o para que el Espíritu Santo, o para que nuestro Padre Creador, o para que quien quiera, pues, de luz, aclaro, de luz, quiera tomar nuestro cuerpo según las creencias que ustedes tengan. Y aquí pues yo quiero ser como muy cuidadosa con esto que estoy diciendo, para que después no vayan a decir, por ejemplo, bueno, aquí me estoy cambiando un poco de tema, pero es fundamental que lo aclare. Los seres no trascendidos jamás deben tomar control de nuestro cuerpo, ¿cierto? Jamás debemos permitirle a un espíritu o a un ser que no es de luz que siquiera se acerque a nosotros. Hay que hacer pues las invocaciones y las protecciones pertinentes, pero
bueno, eso es otra cosa de la que hablaremos en otro momento. Aquí estamos hablando desde el fortalecimiento espiritual y para que este ángel de la divina presencia yo soy esté en nosotros, hay que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo este tema del fortalecimiento espiritual. Por eso lo traigo hoy. Listo. A ver, 1, 2, 3, 4, creo que vamos para el cuarto, quinto paso, tiene que ver con la culpa. Vencer la culpa. Ya voy como por los 30 minutos, les pido me disculpen si se me está haciendo un poquito largo este video. Vencer la culpa. Esto inclusive viene, creo que eran los estoicos, el estoicismo. Pero bueno, más allá de la corriente filosófica, un verdadero ser de luz sabe que no tiene por qué culparse a otros, no tiene por qué culparse a sí mismo ni culpar a otros de las situaciones que están pasando, porque todo lo que hay en su entorno, primero, no es propio, le es prestado, ¿sí? Le es prestado para un aprendizaje, le es prestado para una debida administración, le es prestado para el disfrute, porque se nos está dando, ¿cierto? Pero también entiende que es a partir de la propia información que tiene hasta ese momento en el que le llega lo que se le está dando o prestando, pues para ser más exacta, ¿cierto? Entonces, yo no tengo por qué culparme a mí ni por qué culpar a otros sobre determinadas situaciones, sino que lo que tengo que hacer es responsabilizarme. Entender sí que por ley de causa y efecto o ley de karma, pues que llaman también, todo lo que yo haga va a generar unas consecuencias en mi vida y en la vida de los otros, ¿cierto? Y que la vida va a demandar después de mí que yo me haga cargo de las consecuencias, ¿sí? O sea, que yo me responsabilice de las consecuencias. Pero culparme, que es otra cosa, que es como darme golpes de pecho o acusar a otro con el dedito señalador, ¿cierto? Con este que dice usted, no va a ayudar a la solución. Entonces, mientras yo me mantenga en la culpa, básicamente me estoy manteniendo en el pasado, no en el aquí y en el ahora. Y mientras yo me mantenga en el pasado, muy, 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 créanme, muy difícilmente voy a lograr estar fortalecido a nivel espiritual, porque en el pasado solamente está el dolor, ¿cierto? Y el recuerdo. Y yo no sé si ustedes recuerdan que hubo otro mensaje de los ángeles, creo que también fue de la semana pasada, donde ellos nos decían que la única manera de ver la luz de los otros y de nosotros mismos es ver, estar en el presente, estar en el aquí y en el ahora. Entonces, cuarta clave, cero culpa, ni con nosotros ni con los otros. ¿Listo? Nos responsabilizamos de lo que hicimos, asumimos las consecuencias, sin embargo, cero culpa. Y por último, el último paso, el de saber escuchar, que también lo había dicho en alguno de los mensajes anteriores, creo que era el arcángel Gabriel cuando nos daba el mensaje la semana pasada sobre el tema de la comunicación. Escucharnos a nosotros, escuchar nuestra alma, escuchar nuestras emociones, escuchar nuestros sentimientos, escuchar lo que queremos, escuchar el entorno, ver las señales, lo que se nos está mostrando, escuchar a nuestros guías, escuchar a nuestros maestros, vuelvo y digo, ver y atender las señales, ¿cierto? Las señales son múltiples. Créanme que cuando el Dios, el Padre, los maestros, los guías quieren darnos una señal, nos muestran cantidad de cosas y situaciones que nosotros a veces ni siquiera vemos, pero no las vemos es porque estamos alimentados por el deseo de eso a lo que queremos llegar. Entonces, yo quiero tener una relación de pareja, voy a volver a este tema, yo quiero tener una relación de pareja y estoy tan enfocado en tener una relación de pareja que, no sé, que eventualmente llega una persona con un hábito de mentir, ¿cierto? Y en la primera semana yo percibo que dijo una mentira y yo digo, no, pero fue una mentira pequeña, fue una mentira piadosa, o tal vez se lo olvidó, o tal vez no cayó en cuenta, y empiezo a buscar unas excusas. Ya, el universo te había dado una señal, esa persona tiene el hábito de mentir, ¿cierto? Entonces atiende las señales para que después
No termines metido en una relación donde detrás de una mentira viene una infidelidad o viene una situación de quiebra o viene una situación todavía más compleja para ti. Hay que aprender a ser radicales con lo que nos conviene y con lo que no nos conviene. Listo. Bueno, hasta aquí el mensaje que quería compartirles el día de hoy sobre lo que es fortalecernos espiritualmente. Muy agradecida con nuestros guías y nuestros maestros, nuestros ángeles, sobre todo por esta luz, por estas indicaciones que me dieron en la madrugada de hoy para compartirlo hoy con ustedes. Les mando un gran abrazo, les mando un beso muy, muy, muy grande. Recuerden, mi nombre es Paula Castrillón, compartir el mensaje con cualquier persona que ustedes sientan que les es útil, suscribirse al canal para que les sigan llegando los mensajes, así pues de pronto no tengo que estar yo a los que son mis conocidos pues enviándoselo, o pues a los que no conozco también, que si están suscritos de una vez les llegue el mensaje de notificación. Bueno, no sé qué más, los quiero muchísimo, nos vemos la próxima semana, y en esta semana, de aquí al viernes, también les dejaré la canalización del mensaje de los ángeles para el resto de la semana y para el fin de semana. Bueno, nuevamente un beso, los quiero, chao, chao.